Que el amor de Dios, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la potencia del Espíritu Santo estén con vosotros y conmigo todo este 2023. Bien, estamos llegando al final del año y prácticamente estamos comenzando un año nuevo. Y la pregunta es, ¿cuál es tu compromiso con Dios para este nuevo año? Y quería leer un texto que nos motiva a planificar, a ordenar nuestra vida, a hacer propósitos bien claros y definidos para que nos vaya bien. Y dice así la palabra del Señor. Evangelio según San Lucas, capítulo 14, versículo 28. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Sabemos que establecer metas es extremadamente importante para nuestra vida. Sin metas, sin objetivos, mismo el creyente no llega a ningún lugar. Y no tiene sentido una vida cristiana sin propósito, sin metas. En estos días de fin de año, es siempre común y bueno hacer un balance de cómo nos ha ido este año y cómo podemos mejorar el próximo. Muchos, sin ver el punto de vista espiritual, se trazan metas. Algunos dicen, yo quiero perder 5 kilos. Otros dicen, voy a dedicar más tiempo a mi familia. Otros dicen, bueno, me voy a preocupar con mi vida espiritual. Entonces, en vez de leer, ver tanta televisión, voy a dedicarme a la lectura bíblica, a la oración, a apoyar la iglesia, a comprometerme con el Señor, obedeciendo su palabra y dando cuenta de mi vida a alguien. Esa planificación es común y es muy buena para todo creyente. Entonces, las disciplinas espirituales no deben ser un asunto de un año, sino de toda la vida. Orar, leer la Biblia, obedecer la palabra, congregarse, apoyar su iglesia y dar cuentas de su vida a alguien, un hermano mayor. Pero independientemente de esa actitud que debemos tener los creyentes, pensamos en este año 2023. Y yo estaba pensando, ¿qué propongo a la congregación? ¿Qué propongo a la iglesia? Algunos buenos propósitos para este año 2023. Bien, entonces yo quiero decirles que independientemente de los planes personales que usted debe tener y debe hacer junto con su cónyuge, independientemente de los anhelos de su corazón que usted debe trazarse y, como dice la palabra, planificar, yo les quiero poner 4 compromisos para con Dios en este año y usted juzgue si los puede asimilar para su vida. El primero, yo quiero que te comprometas en este año a olvidar tus fracasos. Ese consejo está basado en Filipenses capítulo 3, versículo 13 y 14, que dice así: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Tu única mira debe ser el propósito de tu llamado. Olvídate de las cosas malas que pasaron este año. Algunos fracasos, algunas decepciones, algunas pérdidas para algunos hacen de esta fiesta una fiesta no totalmente de gozo, de alegría, sino de tristeza. ¿Sabe? Pero lo primero que yo te propongo para este 2023, levántate en pos de tu propósito, del llamado que Dios ha realizado o te ha desafiado a hacer. Entonces esto implica en olvidarte de las cosas negativas, las cosas que pasaron. El diablo va a estar diciéndote, ay,
ahora yo no puedo hacerme el santito porque hice las cosas mal este año, entonces yo no puedo comprometerme con Dios porque las cosas me han ido mal. ¿Sabe? Yo quiero animarte y decirte, Dios te amó desde antes de que fueras creyente. Dios te ungió con su santo óleo, y quiere que las cosas sean hechas nuevas en tu vida. Él nunca cambió su palabra y la idea es que aquellas que son nuevas criaturas, las cosas viejas pasen, que todo sea hecho nuevo, inclusive los fracasos, las pérdidas, las cosas negativas que han pasado en este año. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, ¿sabe? Con la ayuda de Dios, propón en tu vida alejarte de tu pasado de fracaso. Dios nos dice en Isaías 43, 25, he aquí, yo hago cosa nueva, pronto saldrá luz, ¿no la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor a mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Entonces, inclusive, olvídate de tus fracasos, de los pecados que has cometido este año. Dios te perdonó y los lanzó al fondo del mar. ¿Sabe? Dice la palabra, Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Entonces, ¿te gustaría tener éxito en el próximo año? Olvídate de tu fracaso, olvídate, pasa por alto esas deficiencias que has tenido y enfócate en el propósito de tu llamado. Segundo, el segundo consejo que yo te doy, que debes asumir un compromiso, es comprometerte a abandonar tus rencores. Debes pensar que así como Dios te perdonó a ti, también tú debes perdonar. Guardar rencor, amargura, resentimiento en el corazón no es bueno. Si quieres tener un año exitoso, debes decidir perdonar, así como te perdonó Jesucristo. Colosenses 3, versículo 13 dice así, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro, de manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Así que es un reto a veces muy difícil arrancar dentro de nosotros la raíz de amargura que muchas veces hasta la propia familia se contamina. Entonces, ¿sabe? Y hay algo muy importante que quiero decirte en este año. Si tú no consigues perdonar, no es que Dios no consiga perdonar. Él lo podría hacer, pero no puede, porque su principio, su palabra, descalifica el perdón de Dios si tú guardas rencor, si tienes amargura y resentimiento en tu corazón. Dice Mateo 6, 14, 15. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Entonces, ¿sabe? Los resentimientos, la amargura, provocan división en la propia familia. Provocan división en el medio social. Provocan división en la iglesia. Porque no sabemos perdonar, porque guardamos cosas que pasaron, porque no podemos superarlas. Entonces, ¿sabe? No adelanta huir de la situación, pero si tú no lo haces, tampoco Dios lo hará. Entonces, debemos perdonar siempre. Mateo 18, 21 y 22 dice, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún 70 veces 7. El perdón, mis amados, está basado en el perdón de Dios. Entonces, para superar la dificultad de perdonar, debemos entender cuánto nos perdonó el Señor. La gran realidad que existe una parábola del rey y los dos deudores, que nos muestra, en realidad, esa parábola usted la conoce.
uno debía una cierta cantidad menor. Mejor lo leo. Dice así Mateo 18, 23, 35. Por lo cual, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuenta con su siervo, y comenzando a hacer cuenta, le fue presentado a uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer y hijos, y todo lo que tenía, para que le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba diciendo: Págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: Ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel, hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia con tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Esta parábola fue la respuesta a Pedro cuando le dijo: ¿cuántas veces debo perdonar? 70 veces 7. Parte de la respuesta a esta parábola. Entonces, está diciendo: siempre debemos perdonar. Aquel hombre que debía mucho dinero a su patrón, le debía tanto que nunca podría pagar esa deuda. Pero sin embargo, el hombre le imploró y el rey le perdonó la deuda. Pero el siervo perdonado a otro hombre consiervo le debía una infinita cantidad menor de valor, un poco de dinero. Él exigió el dinero y no tuvo compasión y lo puso en la cárcel. Entonces el Señor nos compara y nos dice: ustedes son los que han sido perdonados con una deuda impagable. Y en realidad Jesucristo pagó lo que no se podía pagar, con su vida, con su muerte. Entonces, cualquier ofensa que un ser humano nos haga es infinitamente menor. Y si nosotros entendemos el perdón de Dios, no tenemos reparo para poder perdonar a nuestro hermano que nos debe un poco. ¿Sabe? Es por eso que el Señor Jesucristo nos alerta y nos dice: cuidado, porque si ustedes no lo hacen, tampoco yo lo haré. Mateo 18, 35 dice: así también mi Padre Celestial los tratará a ustedes, a menos que cada uno perdone de corazón a su hermano. Entonces, mis amados, es muy importante que usted entienda, en realidad, usted sabe que esta deuda, el denario y el talento, son unidades monetarias. El denario era una moneda de plata. Pesaba alrededor de 4 gramos. El salario diario de un obrero, de un soldado, era eso, un denario. Entonces, él debía 100 denarios. Y un talento era una unidad de peso de oro o plata que pesaba 33 a 40 kilos. Entonces, cuando comparamos 100 denarios con 10,000 talentos, podemos entender esa enorme diferencia. Así también, hermano amado, usted tiene que perdonar. Perdone a su padre, perdone a su esposa, a su esposo, perdone a su hermano, porque Dios te perdonó una deuda impagable. Y lo que te ha hecho tu hermano no es nada. Entonces, ¿sabe? El diablo quiere decirte: no, pero él tiene que arrepentirse primero, que tú lo vas a perdonar y él te va a pagar con la misma moneda, ofendiéndote de nuevo. Ese es un asunto de Dios con ellos. Usted lo que tiene que hacer por usted, no es por la persona, es liberar perdón. Entonces, usted podrá decir: pero yo no soy Jesucristo. Sí, pero Jesucristo nos dio su ejemplo para que nosotros sigamos su pisada. Y sabe, en el peor de los momentos, cuando estaban crucificándolo,
cuando estaban matándolo, Él miró a la multitud con amor, a ellos que decían, crucifíquenle, crucifíquenle. ¿Y sabe qué dijo? San Lucas 23:34. Y Jesús decía, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte. Otro aspecto que yo quiero aconsejarte en este 2023, si quieres ser exitoso, es comprométete a restaurar tus relaciones. Entonces, Romanos 12, 17, 18 dice, no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Muchas de nuestras relaciones se han deteriorado porque hemos hecho y dicho. Probablemente la cosa más difícil de hacer es pronunciar estas palabras: te ofendí, perdóname. Entonces reconozco tu autoridad, reconozco lo malo que yo he hecho. Siempre estamos buscando justificativas y apuntando el otro para no reconocer nuestras maldades. En fin, en este fin de año y este principio de año, analiza los relacionamientos que tienes con tu propia familia, con los hermanos de la iglesia, con tus líderes, con tus pastores, con las personas que son del mundo, y restaurar las relaciones. Porque sabe, un día esas relaciones te van a cobrar. Y es bueno ponerse a cuenta con su hermano antes que llegue el juicio, porque ahí podemos pasarla mal. Sabe, el último consejo que quiero darte es comprométete a apartarte de tus pecados. Sabe, amado, resista hasta la sangre. No es simplemente, yo tengo un pecadito, de vez en cuando miro pornografía, o de vez en cuando estoy deseando la mujer del prójimo, o de vez en cuando estoy mintiendo. Hermano, eres hijo de Dios y tienes que proponerte vivir como vivió Jesucristo. Por lo tanto, sin mancha, sin pecado. Lucha contra el pecado, combate el pecado. El apóstol Pablo nos da un buen consejo diciendo en Hebreos 12, 4, 11, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si os dejas en disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardo y no hijo. Por otra parte, tuvimos nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Entonces, amado hermano, abandone el pecado. Haga un examen en su vida y usted va a tener en su corazón exactamente el pecado que debe abandonar. Romanos 6, 12 dice que nuestro viejo hombre ya fue crucificado y nosotros debemos tener por muerto al pecado en nuestra carne pecaminosa para no vivir sujetos al pecado, a nuestra carne. Entonces dice Romanos 6, 12, sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado a los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de Él, porque Él, cuando murió, el pecado murió una vez por todas. Mas Él, cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en nuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Entonces, hermano amado, ¿usted quiere un año exitoso? Cuando usted desea un feliz año nuevo y un año 2023 exitoso, en realidad debería decirle, encuádrate en la palabra.
Depende de los principios de Dios en tu vida. Obedece la palabra para que te vaya bien en todo. Porque la gran verdad es que si usted quiere bendiciones en este 2023, haga que las bendiciones lo persigan. ¿Sabe lo que significa perseguir? Entonces, usted no va a tener necesidad de buscar las bendiciones. Las bendiciones vendrán sobre ti. Si obedecieres atentamente la voz del Señor tu Dios, vendrán sobre ti estas bendiciones y te alcanzarán. Bendito serás tú en la ciudad, bendito serás tú en el campo, bendito será tu trabajo, bendita será tu familia, bendito será el fruto de tu vientre, tu descendencia. Entonces, mis amados, yo los animo. Como creyentes, recuerdo, ora, lee la Biblia, obedece la palabra, congrégate, apoya a tu iglesia y da cuentas de tu vida a alguien. Pero como hermano, como pastor, te doy estos 4 consejos que si lo haces, yo te aseguro lo siguiente, y no soy charlatán, porque mi charla, mi prédica está basada en la palabra de Dios. Entonces, si tú olvidas tus fracasos pasados, si tú abandonas tus rencores y te decides perdonar, si tú restauras tus relaciones y restituyes lo que se ha perdido, entonces apártate de los pecados y te irá bien. Estarás con Dios, Dios estará contigo y tendrás un feliz 2023. Que el Señor te bendiga y yo bendigo tu casa, tu familia, tu parentela. Yo quiero que tú recibas el Espíritu Santo en este cambio de año y que sepultes lo malo y revivas lo bueno, creyendo que Dios es bueno, misericordioso. Su misericordia se renueva todos los días, pero yo quiero decirte, Él está contigo. Es Dios en nosotros, Emmanuel. Que Dios te bendiga. Feliz Año Nuevo.